en este día. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, qué bendición poder estar en tu casa, poder alabarte, poder bendecirte, Señor, poder honrarte a ti, Señor. Sabiendo, Padre, que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios de misericordia, Señor. Tu palabra dice, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Todos los días, dice tu palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así es que, Señor, hoy, este día, Señor, ese bien y misericordia tuya me siguen, Señor. Tú quieres bendecir mi vida y te pedimos en el nombre de Jesús, que así como nos hemos gozado en alabanza, alabando y bendición tu nombre, Señor, que podamos también abrir nuestro corazón para el tiempo de la palabra, Señor, que podamos no solamente entenderla, sino también decidir ponerla en práctica, Señor, que lo que tú vas a decirnos, Espíritu Santo, sea, Señor, aplicada a nuestras vidas, que germine, Señor, como dice tu misma palabra, que tú, la palabra que la envías, nunca regresa vacía. Por eso te pedimos que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos acá, y Señor, que tú nos confrontes con esa palabra, que nos animes, que nos levantes si estamos caídos, y que también, Señor, nos muevas a esa práctica de esa palabra que vamos a estudiar en este momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado estábamos hablando y decíamos que hay dos puertas, y poníamos el ejemplo de acá, que está la puerta angosta y la puerta ancha. La puerta angosta, cuando usted entra, va al altar, y la puerta ancha es la que lo lleva al pasillo. Entonces, muchas veces en la vida cristiana, a veces pensamos que hay personas que perdieron la salvación porque de pronto uno ve conductas o ve el abandono de supuestamente la fe cristiana. Pero como decía, la pregunta correcta nos lleva a las respuestas correctas. La pregunta que la gente siempre hace es, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿tienes o no tienes la salvación? Porque usted puede estar correcto en la doctrina, en la teología, pero si realmente no ha tenido un encuentro personal con Jesús, simplemente usted no es salvo y no va camino al cielo porque usted no entró a través de la puerta correcta. Entonces la Biblia nos enseña que la puerta correcta es, hermano, Jesús. No hay otra puerta correcta. No hay otra persona que pueda salvarte, no hay otra persona que pueda darte salvación y vida eterna. Ahora, es claro que la palabra nos dice que Jesús sabe quién es verdaderamente salvo. La palabra dice que Jesús, dice, usted va conmigo a Juan capítulo 10, versículo 14, Juan capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. Vean lo que dice esta palabra acá. Porque, hermano, Jesús sabe quiénes de los que estamos acá ya hemos tenido un encuentro personal con Él. Vean lo que dice la palabra, está en la pantalla. Dice, yo soy el buen pastor. Y dice, y conozco mis ovejas. Es decir, Jesús sabe quiénes de los que están en el mundo son realmente hijos de Él. Él sabe, Él ha determinado, sabe, conoce el corazón de las personas. Y las mías me conocen. Entonces Jesús dice, yo los conozco a las personas que se han convertido y ellas me conocen a mí. Tienen una relación personal conmigo. Pero mira lo que es el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, hay una, en este conocer, no se trata de que Jesús tiene información de nosotros, sino que Jesús nos conoce por experiencia, porque pasa tiempo con nosotros. Jesús anhela pasar tiempo con cada una de las personas que han tenido un encuentro personal con Él. Ahora, sin embargo, aunque para Jesús es fácil saber quién es creyente, quién se ha convertido genuinamente, para nosotros está complicada la cosa, hermano. A veces es bien difícil saber quién es cristiano y quién no. Porque, digamos, nosotros tenemos a veces la manera de medirlo. Decimos, pues esta persona va todo el tiempo a la iglesia, bueno, ya debe ser creyente. Esta persona lee la Biblia, debe ser cristiano. Y entonces empezamos a medirlo. Y es bien difícil saber si una persona, por hacer ciertas cosas que se consideran como típicas de un creyente, a veces uno piensa que esa persona entonces ya es creyente. Sin embargo, la Biblia nos dice que una persona puede haber entrado a lo que es la religión o la vida cristiana por la puerta ancha de la religión, a través de las buenas obras, a través de hacer un cambio de denominación o simplemente un cambio de religión, pero nunca entró a través de la puerta que es Cristo. O sea, habla como cristiano, muchas veces casi se comporta como cristiano, pero realmente no es cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque entró por la puerta equivocada. Y como decíamos el domingo pasado, a veces el problema está en nosotros, los que predicamos. Porque he escuchado muchos predicadores diciendo a la gente, no, mire, véngase, acepta a Cristo y le va a solucionar todos los problemas. Entonces la gente viene no por recibir la salvación, sino porque Jesús le arregle sus problemas.
Yo he conocido infinidad de gentes, hermano. Aquí a la iglesia ha llegado gente con problemas matrimoniales, diciéndose, mire, necesitamos a Dios, sí, pero lo que quieren es que les arregle el matrimonio. O que le haga un milagro con el hijo. Pero realmente esas personas después, con el tiempo, se alejan de las cosas de Dios porque nunca tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y a veces la persona pone la fe en el líder que le dio el mensaje. Hace mucho tiempo escuchaba la historia de un pastor que amamos mucho, el hermano René Zapata. Él dice que iba a la Ciudad de México, iba así en el Zócalo o en un lugar de esos, la Ciudad de México, y dice que de pronto se le acerca un borrachito, ¿verdad? Se andaba tambaleando y le acerca, y dice, hermano Zapata, y trata de abrazarlo. Si el hermano pues se espanta porque pues en la Ciudad de México, hermano, no se deja acercar de nadie, porque piensa que te va a robar. Y el hermano le dice, ay hermano, dice, ¿usted se acuerda de mí? Le dice el pastor, realmente no me acuerdo, dice, usted me convirtió. Dice, con razón andas así. Porque a veces la gente lo que llama conversión es simplemente un cambio de religión, un cambio de pensamiento. La persona se empieza a portar bien y piensa, pues ya es creyente. Y realmente no es que la persona sea convertida. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona puede ser salva, que una persona realmente ya tuvo un encuentro personal con Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque aquí era la Biblia, hermano. La Biblia, yo quiero decir de una vez, que usted no piense, que diga, el pastor está pensando a lo mejor en mí. No, hermano, no estoy pensando en nadie. Yo creo que usted vaya a la Biblia y use la palabra para que usted le vea. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vea cómo el Señor Jesús nos baja de la nube. Porque a veces nosotros defendemos las denominaciones, hermano. Las denominaciones no convierten a nadie. Lo único que hace es convertirlo a lo mejor en un religioso, pero no lo convierte en una relación personal con Cristo. Mateo capítulo 7, versículo 21. La palabra nos dice que la relación con Cristo siempre tiene que ir acompañado de la obediencia. Siempre. Miren lo que dice este pasaje. No todo, a ver, léalo conmigo por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Jesús no dice que es salvo el que levanta la mano. Jesús no dice que es salvo el que va a la iglesia. Jesús no dice que es salvo el que sirve en una iglesia. Jesús no dice que es salvo el que es pastor. No, aquí dice que es salvo el que hace la voluntad del Padre. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en esta primera frase? Que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, eso significa que muchas veces hay una persona que puede llamar a Jesús sin realmente ser su Señor. Una persona puede decirle, sí, Jesús es mi Señor, pero ella lo está diciendo, pero es una mentira. Porque nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Esa persona puede estar convencida de que está en el camino correcto, caminando con Cristo, pero Cristo dice, no te conozco. O sea, no todo el que lo menciona, no todo el que lo dice, no todo el que lo cree, realmente ha tenido un encuentro personal con Jesús. Una persona puede creer que Jesús es el Señor de su vida y estar equivocado. Jesús dice, no todo el que lo dice es cierto. O sea, hay gente que está engañada a sí misma, se engaña a sí mismo diciendo, no, que Jesús es el Señor de mi vida. Entonces dice, no todo el que lo dice, no todo el que levantó la mano, no todo el que pasó al frente a llorar, no todo el que dice que experimentó algo cuando hicieron el llamamiento, no todas esas personas realmente son salvos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque recuerden, en el reino de los cielos hay un solo Señor que manda, que es Jesús. Entonces, ¿cómo saberlo? El Señor dice, fíjese, sencillo, lo dice en ese versículo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, hermano, el que hace, ¿qué? El que hace la voluntad, hermano. Para Jesús no le interesa que tu teología sea correcta. Jesús lo que quiere es que lo que creemos sea real, que esté basado en la palabra y sea algo que afecte mi vida diaria. Porque, hermano, si yo sigo sin haber un cambio en mi vida, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús, entonces no ha habido ningún cambio. Entonces dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. No hay otra manera. O sea, Jesús lo que dice, son los hechos los que demuestran si eres o no eres. Usted puede tener una tremenda teología,
Y la gente discute mucho por la teología, pero muchas personas pueden tener una teología correcta y estar equivocada y no tener una relación personal con Jesús. Usted dice claramente que no solamente aquellas personas que hacen la voluntad de Dios son los que pueden realmente estar seguros de que van a ir al cielo. Así que la diferencia entre un verdadero discípulo y uno falso es si hace o no hace lo que Dios dice. Por ejemplo, si usted para Jesús, si una persona dice, sí, claro, Jesús manda en mi vida, pero usted hace lo que usted le da la gana, eso es mentira, usted es un mentiroso. Si en su vida usted hace lo que le da la gana, Jesús no es Señor de su vida porque usted no está haciendo lo que Él dice. No sé si me explico, hermano. Jesús es claro, dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús es claro, no se trata de hacer la voluntad del pastor, porque hay gente que idolatra a los pastores, hermano. Gente que idolatra a los profetas, a los apóstoles. Y casi como que fuera otro, son papitas del Papa ahí en Roma, pero son papitas, gente que tiene su propio reino. Entonces el Señor dice que la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso es hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, de una vez les dice que una de las cosas que tenemos que orar es que venga tu reino. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Es decir, Jesús dice, tiene que estar presente el hecho de la obediencia a lo que la palabra dice dentro de la vida de un verdadero creyente. Hermano, si usted es de las personas que dice, no, yo no sirvo en la iglesia porque no me da la gana, porque no estoy de acuerdo, porque no me dan el ministerio que yo quiero, hermano, Jesús no es Señor de su vida, no trate de convencerse de lo contrario. Es de las personas que no quiere servir. Es de las personas que se aparecen en la iglesia de vez en cuando, hermano. La Biblia dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, hay un estilo de vida que Dios espera que tengamos. La única evidencia de mi conversión genuina es que yo hago lo que Dios dice. Yo he escuchado un montón de gente discutiendo, no, eso del diezmo del Antiguo Testamento. Entonces, hermano, arranquemos el Antiguo Testamento y votémoslo. ¿Para qué lo tenemos ahí? Yo he escuchado gente que dice, no, ya estos instrumentos, eso no funciona porque es del Antiguo Testamento. Antes había que usar instrumentos, en el Nuevo Testamento no hay un versículo que hay que usar instrumentos, no hay uno. Toda la gente trata de imponer a la palabra su propia norma, cuando la palabra claramente establece que lo que Dios dice, eso es ley. No lo que usted piensa, lo que usted cree. Entonces Jesús dice, solamente entra al reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre. Y esta verdad se repite igual en Mateo capítulo 12, versículo 50. Miren lo que dice. Mateo 12, 50. Recuérdese. En el mundo existen muchos tipos de evangelios. Está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la liberación, el evangelio feminista. De hecho, el evangelio feminista pues crearon su propia Biblia. Ella no dice, y Dios creó al hombre. No dice, Dios creó al ser humano. Porque es una ofensa que la Biblia dice que Dios creó al hombre. Entonces Mateo 12:50, vea lo que dice ahí, para que vea que no es solamente en un versículo. ¿Qué dice, hermanos? Porque todo aquel que hace, no que conoce, no se trata de conocimiento. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sí, alguien que tiene una relación conmigo. ¿Se da cuenta? Siempre es el punto de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la iglesia. Decíamos justo el día, estábamos hablando de que existe una cultura humanista dentro de las iglesias, que queremos que las cosas se hagan de como nosotros pensamos. Tratamos de adaptar los versículos a nuestra creencia, cuando realmente la palabra dice que lo importante es lo que dice el Señor. Ahora, ¿por qué para nuestro Señor Jesús es tan importante esta cosa de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Bueno, varias cosas. Número uno, porque para nuestro Señor Jesucristo, el hacer la voluntad del Padre era el centro de su vida y su ministerio. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 34, vea lo que dice, Juan 4, 34. Para Jesús hacer la voluntad de Dios es lo central, hermano. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es decir, para Jesús, el hacer la voluntad del Padre, hacer lo que el Padre le mandaba hacer, era una necesidad. Era una necesidad, hermano. O sea, él no podía estar sin hacer la voluntad del Padre. Para él era algo importante. Para Jesús hacer la voluntad del Padre, algo que era central en su vida. Hacer la voluntad de Dios es una necesidad, así como el comer es algo para nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, sino según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en Getsemaní? Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo puedo tener una buena teología y no tener una relación personal con Cristo. Pero Cristo dice, son los hechos los que demuestran si tu fe es genuina o es falsa. Juan 6:38, Juan 6:38. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Hermano, para Jesús la voluntad del Padre era clave, era el centro de todo. Cada vez que le pasaba algo, le decía, no es la hora todavía. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Solamente el Padre sabe. Siempre Jesús reconocía la autoridad del Padre, nunca trataba de hacer algo que no fuera, estuviera fuera de la voluntad de Dios. Juan 6:39. ¿Por qué Jesús predicaba? ¿Por qué Jesús enseñaba acerca de la salvación? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para Jesús, predicar la palabra no era una cuestión de religiosidad, no era una cuestión de, bueno, hay que hacerlo, no, era una cuestión de que esa era la voluntad del Padre, y él lo hacía porque esa es la manera en que demostraba el tipo de relación que tenía con el Padre. Y la pregunta que siempre nos hace, bueno, pero si para usted, para mí, Jesús es el Señor de nuestra vida, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué no compartimos el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto servir? ¿Por qué? Simplemente porque en la realidad, si somos prácticos, hermano, es que Jesús realmente no es el que está mandando en mi vida. Muchos de los hombres, y hermana, tápense los oídos, por favor. ¿A cuánto les ha pasado decir que usted como varón va manejando y la esposa, cuidado, no, a la izquierda? ¿Cuánto les ha pasado eso? Así queremos hacer con Dios. Ay, Señor, por ahí no. Hermano, el que sabe la dirección, gracias a Dios que mi esposa no tiene mucha orientación. Gracias a Dios. Yo siempre la molesto, pobrecita, yo la molesto. A veces vamos por alguna calle y le digo, mi amor, si yo, imagínate que nos discutimos acá, y yo te digo, bájese del carro, ¿para dónde tú agarrarías? Me dice, para allá. Y digo, ¿y por qué? Ahí es el norte. Le digo, no, ese es el sur. No, es el norte. ¿Por qué? Porque para allá el norte es lo que está al frente. Pero yo la veo, claro, por experiencia que hemos tenido, de cuando un carro se acerca por su lado y empieza a levantar la pierna, porque por ahí nos han dado varias veces, y le da miedo. Entonces, a veces queremos decirle a Dios cómo conducir nuestra vida, cuando supuestamente el que manda en mi vida es Él. ¿Se da cuenta? Entonces, la única manera de demostrar que una persona es salva es cuando escucha lo que Dios dice y decide hacerlo. Y esta es la voluntad del Padre que el que envió, el que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor claramente quiere hacer la salvación de cada persona. En Juan 9:31, Juan 9:31, fíjese cómo la voluntad de Dios es tan importante, hermano. Si yo estoy haciendo mi propia voluntad, eso afecta mi vida de oración. Hermano, yo me puedo tirar en el suelo llorando y clamándole a Dios, pero vea lo que es este pasaje. Léalo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios y hace su voluntad, cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero en mi vida, hermano, y vengo a orar, hermano, dice, no, espérate. Te estoy diciendo que hagas las cosas diferentes y no quieres. Cuando ya estás metido con el agua al cuello, entonces vienes a clamar a mí. No funcionan así las cosas. O sea, Dios quiere que lo tomemos en cuenta en todo, no cuando ya las cosas se perdieron, no cuando ya no hay esperanza, ya cuando realmente hemos probado todo, pero el último recurso es Dios. Hermano, Dios es bueno, Dios nos escucha. Pero podíamos evitar esas metidas de patas si simplemente le hiciéramos caso a Dios, simplemente lo buscáramos, si escucháramos cuando Él nos habla. Ahora, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? A mí me han hecho esta pregunta muchas veces, hermano, es bien sencillo.
Es bien fácil conocer la voluntad de Dios, es bien fácil. Lo difícil es hacerla. Pero aún para conocerla tiene que haber un precio a pagar. Porque a veces la gente dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Claro, es bien fácil. Usted quiere que yo se la pregunte a Dios y luego se la diga a usted. No, pregúntele usted solo a Dios. Vaya a la presencia de Dios, dígale, Señor, yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. En Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo nos dice que hay varias cosas que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios. Y cuando habla de conocer en este pasaje, no está hablando de conocer intelectualmente, sino de conocer por la experiencia. Dice ahí en el versículo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. O sea, la primera cosa que exige es una entrega de mi vida. Cuando habla de nuestros cuerpos, dice, todo completo. En el concepto judío yo sé que hay gente que dice que somos tripartitos. Yo discuto con eso. Dice, no, somos espíritu, alma y cuerpo. Hermano, lean la Biblia. La Biblia no dice, usted va, según es 1 Tesalonicenses creo, capítulo 5, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí está, somos tripartitos. No, lee el versículo. El versículo no dice, y todo vuestro ser, 2 puntos. Espíritu y alma y cuerpo. Lo que la Biblia dice, y todo vuestro ser, coma. O sea, Dios no está esperando que usted le entregue el espíritu, el alma, el cuerpo, es todo. Aquí lo que el apóstol está diciendo es que entreguemos el cuerpo. Pero en el contexto que Pablo está hablando es todo. Mis derechos, mis relaciones, todo. Todo. Que presentéis vuestros cuerpos, o sea, el completo, en sacrificio. Siempre que va a doler, hermano. Pero cuando le entrego a contarle mi vida a Dios, hay cosas que voy a tener que dejar. Hay cosas que no pueden estar en mi vida, hay relaciones que tengo que cortar. Hay cosas que necesito eliminar de mi vida. En un sacrificio, o sea que yo soy el que ofrece sacrificio y al mismo tiempo soy el sacrificio. O sea que como que Dios esté en el altar y yo voy y le digo, Señor, aquí está mi vida y me subo al altar. Digo, Señor, haz conmigo lo que yo quiera, me va a doler, pero aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieres. Sacrificio vivo, santo, agradable, es decir, no es lo que yo quiera darle, es lo que Dios quiere. Es feo, a usted le ha pasado una vez que le dan un regalo y usted lo ve y hace cara, está bonito. Usted es de las personas que se viste muy sobrio y de pronto le llega un regalo y cuando usted lo abre está delante de la persona y usted ve una camisa, hermano, naranja con puntos verdes. Y usted la ve y dice, y en su mente dice, yo nunca me voy a poner esto. Pero la persona dice, vea que está bonita. Y usted como hipócrita dice, claro que está bonita, pero no para mí. Y queremos que la otra persona se agrade lo que estamos dando porque estoy dando mi gusto, no lo que la persona quiere. Cuando yo le doy mi vida a Dios, Dios no quiere que lo demos la vida como nosotros queremos, Dios quiere todo. Todo. Y eso no implica conocimiento, implica entrega completa. El versículo 2, vea lo que dice. Porque esta es la lucha con nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo. El problema, hermano, es que en la iglesia, en nuestra vida, se ha metido la manera de pensar de allá afuera. La gente de afuera siempre reclama sus propios derechos. Toda la gente reclama sus derechos. Entonces, cuando le damos al evangelio, queremos que Dios diga, no, espérate Dios, tú quieres mi vida, pero no, espérate, así no funciona. Yo tengo también derechos, o sea, no me vas a estar exigiendo estas cosas, hermano. Cuando Jesús le llamaba a la gente a seguirlo, siempre una cuestión completa. Si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a padre, madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, aún su propia vida, no puede. Si tú puedes querer, yo puedo querer, pero si no hago las cosas como Dios quiere, no puedo ser su discípulo. El que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede. Si usted y yo no podemos convencer, si no, Señor, pero todavía que estoy haciendo mi esfuerzo. No, pero para Dios no funciona así, hermano. O ese no es a la manera de Dios. Por eso usted ve tanto creyente. Mire, las redes sociales son una bendición, pero también una maldición, hermano. Tenga cuidado con lo que sube. Yo, hermanos que suben, estuve en tal lugar, allá en un país suramericano.
y hasta toman la posición con la cerveza. Hermano, tómensela y están tomando fotos, nadie le interesa saber su vida. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, hermano, es que Dios conoce. Hace mucho tiempo, cuando yo era un nuevo creyente, llegué aquí a Montreal, me invitaron a una discoteca, hermano. El pastor fue a una discoteca, aquí al centro. Yo me acuerdo que estaba jovencito, tenía que como 24 años. Me acuerdo que entré a la discoteca y veía y decía, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo tenía a lo mejor unos meses de haberme convertido. Yo decía, sentía en mi corazón esa angustia, ese malestar de que estaba en el lugar equivocado. Y me salí, me dijo, ¿pero qué te vas? Dice, no me siento bien, me voy. O sea, yo no puedo pretender tener una relación con Dios, hermano, y estar haciendo las cosas a mi manera, sabiendo que eso es refleja el pensamiento del mundo, no el pensamiento de Dios. O sea, para Dios, cuando hacemos ese tipo de cosas, somos adúlteros espiritualmente. O sea, estamos haciendo cosas que a Dios le ofenden, hermano. A Dios le ofende ese tipo de cosas. Tenemos que sacrificar nuestra vida y decir, no se conformen, no imiten, o sea, no hagan lo que el otro hacen, hermano. ¿Sabe que usted va a las redes sociales y encuentra sitios que promueven, por ejemplo, orientaciones sexuales, que la Biblia prohíbe claramente, pero ¿sabe cuál es el argumento en esos sitios cristianos? Que Dios es amor y que Dios te creó así, o sea, no es malo, es más, dicen que cuando Sodoma y Gomorra fue destruido por Dios, no fue porque estaban haciendo algo malo. Es normal echarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, es normal, es algo natural. No, Dios los castigó porque ellos fueron inhospitalarios. Pero cuando llegaron los ángeles, no los quisieron recibir. Y por eso Dios los castigó. Dicen que Jesús y Juan el apóstol tenían una relación sentimental, porque en la cena Juan se le recuesta en el pecho de Jesús. Dicen que David y Jonatán tenían una relación de pareja, porque dice David cuando está llorando por Jonatán, dice, tu amor es más importante que el amor de las mujeres. ¿Sí, ahí está? David y Jonatán, mire, escondiditos. Dios así los creó. O sea, Dios es amor y empezamos a cuestionar, hermano. Más en la Biblia, hermano. La Biblia es clara. Lo que es pecado sigue siendo pecado hoy, hermano. Dios no ha cambiado. Y a mí, ¿sabe lo que me da, lo que me aflige? Es cuando yo veo al Dios del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento, me doy cuenta de que Dios es tan estricto, tanto antes como ahora. Si no, pregúntele acá en el Antiguo Testamento, allá en Josué, cuando se roban los lingotes de oro y los vestidos, Dios lo mata, hermano. Dios le manda al pueblo que lo apedreen con toda la familia. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, pero cuando Dios te habla las cosas claras y no quieres hacerlas, Dios te va a disciplinar. Pero usted dice, pero ese era el Antiguo Testamento. Ajá. Pregúntele a Ananías y Zafiras entonces. Cuando ellos le mienten al Espíritu Santo, Pedro dice, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. En ese momento cae Ananías muerto. Dice que a la iglesia en ese momento no empezaba a gritar, aleluya, mire, se murió. No, les dio miedo. Porque esa famosa gracia en la que estamos no nos exime de recibir disciplina de Dios. Es más, dice Dios que nos disciplina, lo veíamos el viernes precisamente en el estudio, que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y luego entra Zafira y dice que igual la sacaron los jóvenes del lugar donde estaba. Dice que la iglesia tuvo miedo, porque se dieron cuenta que la gracia de Dios no es una carta blanca para hacer lo que Dios quiera. Entonces el Señor dice, Pablo dice, no se conformen a este siglo, no piensen como el mundo piensa, hermano, sino transformaos. O sea, todo empieza acá, hermano. Si yo creo que lo que está allá afuera es correcto, lo voy a hacer en mi vida y lo voy a convencer que es correcto. Yo he escuchado hombres que le han dado una golpiza a su esposa y ellos justifican. Dice, pastor, es que usted no la conoce. Eso no justifica, hermano, la violencia contra una mujer. Pero justificamos ese tipo de cosas simplemente porque, bueno, también he escuchado hermanas, hermano, porque yo sé que las mujeres dicen cuando el hombre les pega. Pero los hombres simplemente se tapan los golpes y no dicen nada.
Por eso estuvo buena reunión ayer, ¿verdad? Excelente, pudimos hablar sin que nadie nos dijera nada. Entonces tratamos de aparentar lo que el mundo, hacer lo que el mundo hace, hermano, para pensar que eso es parte de la voluntad de Dios. Pero en ese mismo Mateo capítulo 7, versículo 21, muéstramelo otra vez, por favor, Ulises. ¿Por qué dice que no tenemos que adaptarnos a lo que el mundo dice? Mateo capítulo 7, versículo 21, por favor. Versículo que estábamos viendo al principio. En este pasaje Jesús claramente nos está diciendo que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense que Jesús no está hablando de salvación. Está hablando de entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios, Dios manda, por eso se llama reino. En la iglesia no existe una democracia, es una teocracia, Dios es el que manda. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Pero, interesante, mire lo que es el versículo 22, hermano. Mire lo que dice después. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Es decir, hermano, que yo puedo estar haciendo cosas buenas en la iglesia y no ser salvo. Yo puedo estar haciendo cosas para Dios y no ser salvo. Yo puedo estar teniendo un ministerio, ser pastor y no ser salvo. En aquel día, porque uno ve a una persona, wow, que va y ora por alguien y se sana y dice, mira, no, esa persona, tremendo cómo Dios lo usa. ¿Cómo usted sabe realmente que esa persona es cristiana? ¿No ha leído usted en la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz? Que también hace milagros. Claro que sí, hermano. Jesús dice, no, en aquel tiempo me dirán, Señor, pero si fíjense, en tu nombre. No lo hacían en nombre de una religión, en el nombre de Jesús hacían los milagros. Y Jesús les dirá, mira, hasta echaban demonios en el nombre de Jesús. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, que hermano, wow, cualquier persona, hermano, que haga milagros, uno dice, no, esa persona es salva, no hay duda de eso. Hermano, los milagros, el echar fuera de demonios, lo que sea que hagamos en el nombre de Jesús, no es garantía de que somos salvos. Ni es tampoco una evidencia de que somos salvos. Porque Dios quiere obediencia antes que el servicio. Y es lo que dice el 23. Y entonces les declararé. Porque esa es la figura y es como que está en un momento de juicio. Y esta gente le dice, Señor, pero si en tu nombre hicimos todo esto. Y Jesús le dice, nunca te conocí. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 10? Jesús conoce sus ovejas y ellas oyen su voz. En ese momento Dios dirá, nunca te conocí ni sé quién eres. Apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, a pesar de que echaban fuera demonios, a pesar de que hacían milagros, a pesar de que hacían cosas para Dios, todo eso que hacían para Dios era maldad. Porque hermano, antes de hacer algo para Dios, necesitamos conocer a ese Dios por el cual hacemos los milagros. Si yo no he tenido un encuentro personal con Jesús, hermano, yo puedo hacer lo que sea, pero si no hay obediencia, porque obediencia es hacer las cosas como Dios quiere, hermano. Y Dios en su gracia, fíjese, yo en mi vida he tenido momentos en los que me he resistido a hacer cosas para Dios. Y Dios, hermano, wow, a uno le cuesta, bueno, por lo menos a mí me cuesta, hermano, a veces escuchar la primera vez. Pero hay momentos en que Dios ha cerrado una puerta y yo he insistido en abrirla, hermano, y Dios es bien severo. Y duele. Duele cuando Dios te humilla. Duele cuando tú pasas a predicar y se te olvida todo. Porque Dios no quería que lo hicieras. Y uno dice, pero Señor, predicar es bueno. Sí, pero yo no quería que lo hicieras. Y es horrible estar a la frente en el púlpito y no saber qué decir porque se te olvida todo. Y Dios te humilla. Porque las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la otra manera. Dios es así, hermano. O eres o no eres, siempre es el tema de la obediencia. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacemos milagros. Y Él dirá, no te conozco, no sé quién eres. O sea, que hacer cosas para Dios no significa que conocemos a ese Dios, que tenemos una relación personal con Él. Lucas capítulo 3, versículos 8 y versículo 9. Volvemos al mismo principio, el estilo de vida, hermano. Dejemos de pensar, eso fue un invento de uno de los padres de la iglesia, de que
en la iglesia somos cristianos y afuera es algo secular. No, hermano, yo soy creyente todo el tiempo. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, lo que yo produzco en mi vida tiene que ser un reflejo natural de que en mi vida hubo arrepentimiento. No puedo seguir viviendo igual, hermano. Y lo comencé a decir dentro de ustedes, está hablando a los judíos, a ustedes mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a una de estas piedras. O sea, no es tu relación de carne o de sangre, hermano. No es tu religión lo que te va a salvar. ¿Usted cree que cuando lleguemos allá al tribunal delante del Señor, le va a decir, Señor, pero yo era bautista? Y usted va a decir, no, pásale, pásale. O le va a decir, no, Señor, yo era pentecostal, pásale. No, hermano, eso no sirve, eso no vale. El Señor nos va a ver a través de la sangre de Jesús. El versículo 9. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Luis, dame un favor, por favor. Por favor, ponme este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Vete al 8 otra vez, por favor. Versículo 8, pero la Nueva Traducción Viviente. Me fascina cómo lo dice esta versión, porque lo aclara, nos muestra de una manera clara cuando dice los frutos de arrepentimiento. Se le muestren con su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados. Sí, no se trata de qué tan buena teología tengo, no se trata de qué tan bueno sea o lo que esté haciendo con mi vida. No, Dios quiere que demuestren el día a día que realmente soy salvo. Dice, y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Versículo 9. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está puesta para cortar las raíces que no produzcan frutos. Será cortado y arrojado al fuego. ¿Por qué, hermano? Porque el fruto del Espíritu Santo en mi vida es lo que demuestra que esa persona realmente ha tenido un encuentro personal con Jesús. Dice, hermano, pero es que el versículo no está muy claro. Bueno, pues lo llevo a otro pasaje. Juan 15. Juan 15, por favor. Juan 15. Versículo 1, de adelante. Vea lo que dice Jesús en este pasaje. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Dios es el que cuida la vida. Pero mira lo que es el versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Si yo estoy produciendo fruto, Dios me va a cortar algunas cosas para que produzca más fruto. Pero si yo no produzco ningún fruto, si mi vida es infructuosa, no hay ningún fruto, Dios simplemente me va a hacer a un lado. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, hermano. El evangelio es lo que cambia la vida de las personas. Nada más. Versículo 4. Permanezcan en mí, relación de todos los días, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no puede producir fruto, si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Hermano, aquí no está hablando de cuestión de salvación, de que se pierde o no se pierde. Aquí se está hablando de la persona tiene o no tiene una relación personal con Dios. El fruto tiene que darse, hermano. Si en mi vida no hay fruto, significa que yo no estoy pegado a la rama. Tan sencillo como eso. Yo estudié un poco de agricultura. En la agricultura, cuando hacíamos los injertos, uno tiene cuidado que las ramas que se van a injertar entre bien entre la madera y la cáscara del árbol. Uno lo mete y lo venda. Y la savia del árbol que es silvestre le da ese alimento a la rama que se ha metido ahí y empieza a producir fruto. O sea, yo no puedo hacer nada si no estoy pegado con Dios, hermano. Si mi relación diaria con Dios es una relación raquítica, que no me acerco a Dios, entonces claro que no va a haber ningún fruto para con Dios. Ahora, la pregunta que surge entonces acá, bueno, Jesús habla de la voluntad de Dios, pero a mí me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
Es claro que Dios, hermano, tiene una manera de trabajar en cada uno de nosotros, eso es claro. Pero hay principios de lo que es la voluntad de Dios para todos, de una manera que no hay, digamos, una cosa para uno y uno para otro. No, todos los principios son para todos igual. Quiero que vaya, por favor, conmigo a la palabra. Si usted, por favor, va conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, la voluntad de Dios es que, hermano, nuestra santificación, que se aparten de fornicación, hermano. Todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. No importa cómo nosotros lo veamos. Dios dice, como creyente, yo no puedo adaptarme al pensamiento del mundo, tengo que adaptarme al pensamiento de Dios. Si Dios dice que es pecado, hermano. Yo lo puedo disfrazar. Y siempre lo disfraza uno por amor, pero amor y sexo son dos cosas diferentes, hermano. Dice, la voluntad de Dios es la santificación. Si yo tengo que santificar mi lecho con mi esposa, es santo. Tiene que haber un respeto de uno para el otro. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Todo lo que no sea santo no es voluntad de Dios, hermano. Todo lo que no es santo no es voluntad de Dios. No importa cómo lo disfracemos, porque yo he escuchado cristianos que dicen, no, pero si ellos dos se aman, sí, son del mismo sexo, pero hermano, ¿cuál es el problema? Si lo importante es que se aman, sí, vaya a la Biblia, a ver qué es lo que dice Dios. No, hermano, lo que es pecado, no importa lo que usted y yo pensemos. O sea, cuando lleguemos delante de Dios, yo no voy a decir, oye, pero a ver, clarifícame, ¿qué es lo que tú piensas de esto? A ver, imagino que Dios le va a decir a todos los ángeles, a ver, muchachos, cállense, por aquí fulano va a decirnos cuál es la manera correcta de interpretar mi voluntad en la santificación. Y usted le va a decir, no, Señor, pues es que lo importante es el amor. Y va a decir, ¿entendieron? Lo importante es el amor. Dios va a cambiar todas sus normas porque usted piensa que lo importante es el amor. No, hermano. La norma de Dios es así, se va a mantener. Entonces dice que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, la fidelidad en el matrimonio es la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10. Hermano, yo soy santo, pero la palabra dice que Dios quiere que vivamos como santos. Hebreos 10, 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo soy santo, hermano, cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús. Pero esa es la posición que Dios me da en santidad, pero Dios quiere que viva mi vida todos los días en santidad. Sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, dice 1 de Pedro. O sea, Dios quiere la santidad, o sea, esa es la voluntad de Dios, hermano. Si yo voy a hacer cualquier cosa, hermano, lo que sea en mi vida. Primera pregunta, ¿lo que voy a hacer es santo o no es santo? Póngase frente al espejo. Diga su nombre, diga, Manuel, ¿es que lo que estás pensando hacer es santo? Pregúntese. Pregúntese. ¿Realmente lo que estoy decidiendo hacer en mi vida es santo o no es santo? Hermano, si no es santo, no es la voluntad de Dios. No trate de cambiarle. No trate de convencerse que de alguna manera Dios va a cambiar la ley, la norma. No, hermano, la ley es clara. Todo lo que no es santo no es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. En este pasaje el Señor dice que tenemos que dar gracias en todo. En todo. Si hay calor, demos gracias. Si hay frío, demos gracias. Si hay tormenta, nieve, demos gracias. Si hay sequía, demos gracias. Si hay una enfermedad incurable, demos gracias. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermanos. Vaya a la Biblia. Cuando el pueblo judío 11 veces, 11, murmuraron contra Dios quejándose por lo que Dios les daba. Cuando Dios les daba el maná decían, ay, estamos hartos de este pan. Estamos cansados ya. Queremos carne. Y Dios en su misericordia les mandó codornices. Dice que era como 1 metro de altura. Un terreno, el desierto era inmenso de animales.
traídos de parte de Dios. Y cuando dice que estaban comiendo, dice que era tanta la ambición del pueblo que empezó a agarrar las codornices. Dice que cuando empezaron a comerse, empezó a salir la carne hasta por las orejas. Y Dios se enojó con el pueblo por malagradecidos. Cuando usted le empieza a reclamar al Señor, pero hay este apartamento. Hermano, hay gente que no tiene dónde dormir. Mire, yo realmente me parte el corazón cuando uno pasa ahí por la calle Notre Dame y ve esas tiendas de campaña, hermano, en pleno invierno. -20, ahorita acaban de hacer una desmantelación allí, especialmente en Notre Dame, porque dicen que eran, creo que 20 toneladas de cosas insalubres. Ese excremento, toda esa gente, o sea, la misma gente que trabaja con ellos, ya no podía soportar el hedor tan fuerte, hermano. Los vecinos reclamaron, ¿por qué era ya tanto? Porque no hay baño. No hay baño. Dios, hermano, quiere que entendamos que el agradecimiento es importante. Hermano, cada día que uno se levanta hay que darle gracias al Señor. Gracias porque pude abrir mis ojos. Hermano, hay gente en lugares donde ya no abrieron los ojos. Yo tenía un primo que esa noche llegaron de trabajar, se acostó a ver se sentó en su sillón que tenía en la sala, se puso a ver las noticias. Y pues todos se fueron a acostar, la esposa fue a acostar y en la mañana que se levantaron, lo vieron que estaba todavía sentado en su sofá y estaba la tele todavía dando las noticias. Y cuando la esposa lo va a tocar, ya se había ido. Nadie le garantiza que mañana lo vamos a levantar, hermano. Nadie nos garantiza. Démosle gracias a Dios, Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias por los frijoles que me puedo comer. Gracias, Señor, por mi familia. No le diga, ay, Señor, qué bueno que ya te lo llevas para el trabajo. Estaba viendo una pequeña parte de una película argentina, que este hombre está hablando con otra persona y le dice, ¿sabe lo que más me duele en el corazón? Que hoy en la mañana, cuando me fui para el trabajo, iba tan apresurado por llegar al trabajo, un trabajo del cual después me botaron. Nada más le dije a mi esposa, ay, nos vemos, voy tarde. Como a las 11 de la mañana me llamaron que le había dado un ataque al corazón. No hubo tiempo de hacer nada. ¿Sabe? Le dice este hombre al que está entrevistando, ¿sabes lo que yo daría por regresar a ese momento y poder darle un abrazo y un beso y decirle, mi amor, te amo? Es lo más importante que me ha sucedido en la vida. Pero por llegar temprano a un trabajo del cual después me votaron, perdí la oportunidad. Usted no sabe si se va a levantar mañana, hermano. Hay que ser agradecidos con Dios. Cuando sus hijos van a la escuela, dele gracias. Usted no sabe si ese autobús va a tener un accidente. Usted no sabe. Con todas las locuras que están pasando en el mundo, uno no sabe, hermano, qué es lo que va a pasar. Yo le doy testimonio que ha habido momentos en que ando manejando en el Uber y a veces esos microsegundos que uno se duerme por el calor. Uno se despierta cuando, yo le digo, Señor, gracias por la alarma del carro, porque te despierta. Porque en el sueño, hermano, en la cansancio uno se duerme. He habido tanto accidente, digo, Señor, gracias. Porque no es que usted haga el reflejo, que de pronto abro los ojos y ya veo el carro cerca y me quito. No me da tiempo de ver si viene otro carro. Es Dios, hermano, sosteniendo, protegiendo. Que darle gracias por todo. Que darle gracias por todo. Estamos dándole gracias esta semana, porque el lunes pasado, esta semana pasada, mi esposa cumplió, no digo cuántos, pero cumplió años. Y me da risa porque los pequeños detalles, creo que fue el día viernes, ¿cuándo fue? ¿El jueves? No, el lunes fue. El lunes que era el cumpleaños. Bueno, nos fuimos todos a trabajar. Y cuando llegamos a la casa, cuando yo llegué a la casa ya estaban ahí. Los chicos, Anthony y Morales, se habían pasado todo el día limpiando el patio, porque saben que eso es lo que les gusta a su mamá, que esté limpio. Y habían sacado un montón de cosas a la calle. Y claro, cuando yo llego, le veo su cara de puchero. Me dice, nadie se acordó de mi cumpleaños. Ni mi familia en México. Yo le abrazo y le digo, mi amor, su familia somos nosotros. Tranquila, no me pasa nada. Entonces, claro, yo entro
con mi bolsas de lonchera, pues y ya entro, pues las pongo en la mesa. Entonces la dejo y me salgo. Claro, yo en el carro tenía el regalo. Yo voy y le había comprado un sushi, a ella le fascina el sushi, eran no sé cuántas piezas de sushi, y una orquídea. Cuando ella me ve, hermano, con las cosas, todo cambió. Porque me dice, ay, se acordó. Le digo, claro que me acordé. Claro, yo no se lo di a ella, sino que entré, ella estaba de espalda y lo puse en la mesa y me fui. Cuando ella se da cuenta que están ahí las cosas, son pequeños detalles, hermano. Porque si yo no proveyera el dinero para comprar eso, no se podría. O sea, Dios todos los días los bendice, hermano. Dele gracias al Señor por su esposo, su esposa. Dele gracias. Hay gente, hermano, que vive en la soledad. Hay gente que no tiene hijos, que no puede tener hijos. Dele gracias por sus hijos. Dele gracias por los nietos. Dele gracias por la salud. No es perfecta, pero tiene salud, hermano. Dios dice, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Porque a veces cuando Dios me jala las orejas es porque Dios dice, espérate, vas por el mal camino, no quiero que te golpees. La voluntad de Dios es que seamos santos y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos a Él por todas las cosas que Él nos da. La Biblia dice que tenemos agradecidos en todo y por todo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1. 2 Timoteo 1:1. También la voluntad de Dios, hermano. Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, tenemos que darle gracias a Dios. La voluntad de Dios es que reconozcamos que el ministerio que tenemos, lo recibimos, debemos de Él, hermano. No es por gracia. O sea, ninguno de nosotros tiene la capacidad realmente para hacer las cosas. Dios es el que nos sostiene. Dios es un Dios que es amoroso con nosotros. Si me pone por favor otra vez el versículo 1. Pero pónmela por favor la versión de la nueva traducción viviente, por favor. Quiero señalar algo nuevamente ahí. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo Jesús, escribo esta carta, fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo. Vale, contarle a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida no es una opción. La iglesia se ha inventado que predicar la palabra es trabajo de los pastores. No, hermano. El predicar la palabra es la voluntad de Dios para todos. Su púlpito es su lugar de trabajo. ¿Sabe cuántas personas? Yo le doy gracias a Dios por el trabajo de Uber, porque cuántas personas le hemos podido hablar del evangelio en el Uber. Porque yo le preguntaba hace mucho tiempo al Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo predicar la palabra? Y Dios me llevó a un video en YouTube donde me sorprendió el título del video porque decía, en inglés, decía, otro nuevo convertido a Cristo en Uber. Entonces voy a ver el video y es un pastor asiático que vive en California. Él es pastor ahí, él hace Uber. Y entonces está compartiendo el evangelio con varias personas, pero al final se sube un latino. Y él empieza a compartir el evangelio en inglés y el latino en el Uber recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, uno más. Es decir, no hay excusa para decir que no se puede, hermano. Siempre hay una oportunidad realmente. Dios quiere que entendamos que es la voluntad de Dios. Que compartamos el evangelio con aquellas personas que no lo conocen. Mateo capítulo 18, versículo 12. Mateo 18. Vea este pasaje, hermano, es impresionante. Mateo 12 dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Versículo 13. Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más que es por esa que por las 99 que no se extraviaron. Versículo 14. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Hermano, cuando sea el momento que Dios me pida cuenta o nos pida cuenta, Dios nos va a decir, pero Manuel, espérate, ¿por qué si tú trabajabas en tal lugar nunca le hablaste el evangelio a esa persona? Va a decir, Señor, pero yo no trabajaba ahí. Ahí trabajaba fulano de tal. Entonces Dios va a ir a decirle a usted, oye, ¿qué pasó?
Te puse en esa compañía para que hablaras del evangelio y nunca lo hiciste. Te permití que usaras el mismo autobús todos los días y esa persona se sentaba todo el tiempo a la par tuya y nunca le hablaste del evangelio. La voluntad de Dios es que la gente, hermano, sea salva, que conozca a Cristo. Ahora, quedemos hasta ahí. Midámonos nosotros mismos. Si yo comparo mi vida y la mido desde el punto de vista de la voluntad de Dios en la santificación, ¿cómo me califico? Personal, ¿eh? Entonces tiene que decirle a la persona que está en la par suya, yo me califico 10 en santidad. No, esa es su decisión. Es su decisión. Bueno, eso es algo, digamos, como abstracto. Pero vamos, por ejemplo, al tema del evangelio. Midamos del 1 al 10 en cuánto, cómo está, en qué nivel estoy en la cuestión de compartir el evangelio. Yo tengo que medirme, porque Dios mide la realidad o la falsedad de mi salvación en función de eso. La gratitud. Midámonos, ¿dónde estoy yo en esa escala del 1 al 10? De unas personas que me quejo por todo, hermano. ¿De dónde estoy? Para Dios un cristiano tiene que ser agradecido. Para eso un cristiano es uno que comparte el evangelio, que lo ve como una necesidad. Pablo decía, me es impuesta la necesidad para compartir el evangelio. Yo tengo que medirme yo mismo, hermano. Porque recuérdese, si yo me convenzo de que a eso es salvo, Dios espera evidencia. Si no hay evidencia, hay un problema entonces, hermano. Porque yo puedo estar haciendo un montón de cosas, pero yo lo que quiero es un estilo de vida. En el Facebook de la iglesia, usted va a ver que hay un testimonio que subí en la mañana. Lo estamos viendo en la casa. Es un muchacho de un país árabe que él es maestro del Corán y enseñando, digamos, la clase que él daba en un día específico a los niños. Un niño le hace una pregunta y esa pregunta mueve todo en su vida. Esa pregunta es, está leyendo un versículo, un texto, y el niño le dice, ¿por qué el Corán dice que nosotros podemos como hombres golpear a las mujeres? Y él dice que eso le impacta mucho, porque lo había leído muchas veces el versículo, lo había enseñado, pero nunca se había puesto así con tiempo a analizarlo. Y él dio la respuesta que le dan todos. Que bueno, ese es un caso extremo, que si la mujer de verdad es rebelde, entonces sí hay que castigarla. Dice, pero eso como que no cuadra, hay algo aquí que no funciona. Pero entonces se pone a buscar en el Corán y empieza a encontrar un montón de versículos donde a él lo cuestiona, cuando hay un versículo que dice que hay el derecho de matar a cualquier persona que no crea en el Corán, que es un infiel. Y entonces él empieza en esa búsqueda y hay un momento que él tiene un sueño. Y él cuenta que en el sueño, él está en el sueño dice que se le aparece un hombre y el hombre le dice su nombre. Le dice, te amo, y desaparece. Y eso a él lo complica, porque dice, pero espérate, bien hablado de que tengo que odiar, no amar. Y en esa búsqueda después le aparece otro sueño donde él dice que está en un cuarto blanco. Entonces, todo es blanco, no hay paredes, pero todo el ambiente es blanco. Dice, hay un hombre sentado en una silla. Y este hombre le dice, yo te amo a ti. Y he venido a buscarte a ti, te conozco. Él de alguna manera en su celular empieza a buscar contacto y encuentra el testimonio de un imán. ¿Sabe qué es un imán, no? No el que pega, no, sino el que es como el pastor, pues, de una mezquita. Y este hombre está hablando de cómo conoció a Cristo. Cuando lo descubre la familia, el papá lo agarra a golpes. Y él se acuerda que en esos contactos guardó el número de teléfono de un creyente que vive cerca y ellos le ayudan a escapar si lo llevan a otro país. Él dice, creer en Cristo implica pagar un precio. Dice, yo sé que nunca voy a volver a ver a mi familia, nunca voy a encontrar a mi mamá y mi papá, nunca voy a volver a abrazar a mi hermanito, porque seguir a Cristo implica pagar un precio. La pregunta es, hermano, si yo me mido de una manera personal, digo, Señor, pues nivel de santidad, pues yo me califico.
Señor, en cuestión de agradecimiento, tengo que calificarme. Señor, en cuestión de compartir la palabra, tengo que calificarme. Ahora, ¿dónde estoy? Si mi vida realmente actual demuestra que soy o no soy, hay dos opciones. O yo cierro mis ojos y digo, no, yo sé que soy salvo y voy a seguir como estoy viviendo hasta ahora. O digo, Señor, hay duda en mi corazón, yo decido hoy entregar mi vida a Cristo. Pero usted no puede, cuando llegue delante de Dios, decirle, Señor, a mí nunca me lo dijeron, porque está grabado. Y además, yo cuando me vaya al cielo me voy a llevar un USB para llevar al cielo, por si acaso alguien dice, a mí nunca me dijeron, para las grabaciones, porque dicen, mira, ahí está. Dios lo que quiere es un estilo de vida, no una religión. Yo le pido que en este momento usted se ponga de pie y vamos a orar. Y ahí donde está, hermano, mire, usted dígale a Dios, Señor, mira, Espíritu Santo, muéstrame realmente dónde estoy. ¿Dónde estoy parado, Señor? Porque a veces, Señor, trato de acomodarme a la manera que el mundo piensa. A veces trato, Señor, de hacer las cosas como yo pienso que deben de hacerse, pero tu palabra es clara, que solamente el que hace la voluntad del Padre es aquel que puede entrar al reino de los cielos. Tú quieres que yo sea santo en toda área de mi vida. Tú quieres, Señor, que sea agradecido en cualquier circunstancia. Pero aunque yo no entienda las cosas, tú sigues estando en control. Señor, tú quieres que yo aproveche cada oportunidad, Señor, para compartir tu palabra. Que cada oportunidad que tenga, Señor, yo pueda decirle a otros de que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Tú quieres un estilo de vida. Tú quieres un estilo de vida, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, sé tú obrando en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú obrando en cada uno de nosotros. Hermano, ¿ahí dónde está? Está algo personal. Deja a su esposo o su esposa, deja a su amigo, su amiga, déjelo. Deja algo entre Dios y nosotros. Dígale, Señor, Dios, aquí está mi vida. Señor, yo quiero realmente que seas tú, Señor, el que me hable a mi vida. Tú quieres, Señor, que el día a día refleje ese cambio que tú has hecho en mí, Señor. Padre, si yo sigo poniendo mis intereses antes que los tuyos, hay un problema ahí, Señor. Si yo sigo, Señor, justificando mi estilo de vida, justificando mi pecado, Señor, no reconociendo que eso es pecado delante de ti, Señor. Yo debo entender que posiblemente, Señor, estoy justificando el pecado porque todavía el Espíritu Santo no vive en mí, Señor. Todavía no soy salvo. Puede ser que me quejo por todo, Señor, porque no he entendido que tú sigues estando en el trono, en control, sin importar las circunstancias. Que tú esperas que yo actúe de una manera diferente, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Toca cada vida. Solamente tú nos conoces, Señor. Nosotros podemos aparentar lo que sea delante de los demás, pero tú conoces realmente lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos toques, que nos muevas, Señor, que actuemos, Señor, que si hay que hacer un compromiso contigo en este día, Señor, que lo hagamos. Si hay dudas en mi corazón en cuanto a la salvación, Señor, si a lo mejor yo pienso que bueno, yo me convertí hasta que soy un niño, si yo soy del que pienso que a lo mejor porque crecí en un hogar cristiano ya soy salvo, si soy de los que piensan que porque ya me bauticé soy salvo, Señor, que hoy tú puedas tocar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y hacernos entender que la salvación es personal. Señor, en el nombre de Jesús, toca nuestra vida, Señor.